Bienvenidos a su espacio Salud Mental by Sin Esquemas. Hoy estoy en la compañía de una joven psicóloga, especialista en la codependencia y adicciones, presidenta de Fundefénix, coautora del libro de la codependencia, el primer libro en República Dominicana de trabajo de la codependencia. Además de eso, ella es de las que participa en los retiros Relief. En fin, Diane Bisonó es una multifacética psicóloga. Bienvenida, Diane, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Iliana. Me siento muy bien y muy agradecida de estar aquí contigo hoy, la verdad. Bueno, hablar de adicción es un tema siempre súper interesante, pero me encantaría comenzar para que los amigos televidentes entendieran qué son las adicciones. Perfecto. Primero que todo, te agradezco este espacio porque yo creo que una de las cosas fundamentales que debemos empezar a hacer es concientizar un poquito sobre qué es esto, qué son las adicciones y cómo se manifiestan. Y quiero empezar hablando de que las adicciones es una enfermedad. Es una enfermedad y tenemos que verla tal cual para poder abordarla de manera adecuada. Y es una enfermedad biopsicosocial. ¿Y qué significa esto? Bueno, tiene el componente biológico, que en ese componente biológico podemos ver también la parte quizás de la predisposición genética. Esto no determina que si hay una predisposición genética, esta persona va a desarrollar la enfermedad de la adicción, sino que hay una mayor vulnerabilidad a que si yo empiezo a integrar un consumo desadaptativo, hay una probabilidad de que se desarrolle la enfermedad de la adicción. También está el componente psicológico, la capacidad que tenga yo quizás de manejar mis emociones y mis sentimientos de una manera asertiva, la capacidad que tenga yo de lidiar con los temas en los términos de la vida. Y también está el componente social, mi entorno, donde yo me desarrollo, lo que se permite, lo que no se permite. Todo esto influye, todos estos tres componentes, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, los tres son extremadamente importantes para que se desarrolle pues esta enfermedad. La adicción se caracteriza por ese patrón obsesivo compulsivo. Pero ¿cómo desmenuzamos eso? Bueno, en la parte obsesiva, de esta parte de los pensamientos, ¿verdad? De la parte obsesiva, de estar constantemente pues pensando en el consumo y en la sustancia o en la conducta. Pero cuando hago contacto con esa sustancia, con esa conducta o con esa relación, se desarrolla una compulsión. Y aquí viene la parte importante, que es esa, como dicen aquí los dominicanos, esa seguidilla que no puedo parar, aún teniendo el deseo de querer parar, porque estoy pagando consecuencias. O sea que la adicción es eso, es una enfermedad que se caracteriza por ese patrón obsesivo, compulsivo, que aún pagando consecuencias, yo no puedo parar de hacer esta conducta. ¿Qué situaciones del entorno favorecen para que aparezca la adicción? Mira, yo siempre le digo a los familiares, en las escuelas, en los colegios, cada vez que me invitan, que es importantísimo el tener un muy buen canal de comunicación. Por ejemplo, si desde muy temprana edad, yo soy fiel creyente que la psicoeducación, que la concientización tiene que venir desde muy temprana edad. Si hay buena información y si yo conozco sobre qué es el alcohol, el diferentes tipos de drogas, las manifestaciones a niveles conductual como el juego, el videojuego, y conozco las consecuencias, pues puedo tomar mejores decisiones. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un entorno donde el alcohol es extremadamente permisivo, donde minimizo los riesgos de su consumo, donde desde los 10 años de edad me dicen, ven que yo te voy a enseñar a beber, o desde si en mi casa yo veo un patrón excesivo de consumo de alcohol porque lo normalizamos, y eso está muy arraigado a la identidad dominicana. Entonces, si desde muy temprana edad yo empiezo a ver estas manifestaciones en mis padres o mis figuras de apego de ese momento o mi entorno social se permite, hay mucha permisividad y complacencia en este tipo de conducta o en este tipo de patrón, hay una mayor probabilidad de que haya un riesgo para desarrollar este tipo. También quisiera agregar la parte de los límites. Cuando no hay límites claros también, cuando no se habla sobre las consecuencias que esto puede generar, se puede propiciar un ambiente donde es completamente dañino. Es muy importante que los amigos sepan qué dependencia o adicción se adquiere por edad. Por ejemplo, en los niños es diferente a los adultos y a los adolescentes. ¿Hay algún patrón que defina eso? Mira, yo siempre digo, para yo llegar a desarrollar la enfermedad de la adicción, yo tengo que empezar por un uso. Nadie nace siendo adicto. Nadie nace en un patrón ya completamente autodestructivo. Es como una ruta, desde el uso al abuso a la dependencia.
Entonces, desde que yo empiece un uso desadaptativo, ¿verdad? Yo empiezo usando, luego empiezo a abusar y luego se genera la dependencia. Nadie, yo siempre le digo a mis pacientes, nadie empieza el consumo de alcohol, el consumo de los vapes, el consumo de drogas pensando que va a terminar en un centro de rehabilitación. Tú empiezas utilizando esto como método recreativo, o porque el amiguito lo está usando, o como el tema de la presión social, que es algo también que no mencioné ahorita, el tema de la presión social influye mucho también. Entonces yo empiezo con estos patrones y empiezo el consumo sin pensar en las consecuencias que esto puede generar, pero va aumentando en quizás ir escalando y abriendo nuevas puertas a nuevas conductas o a nuevas sustancias. Porque eso es relativo. Digamos que a los 14 años de edad, no es verdad que yo voy a estar utilizando un tipo de droga quizás que yo no pueda conseguir. Voy a empezar por los vapes o voy a empezar por la marihuana, que hoy en día es muy fácil conseguir este tipo de sustancia. Entonces yo voy a empezar por lo que yo tenga acceso a. Entonces si desde temprana edad yo tengo acceso a este tipo de sustancia, lo más probable es que con el tiempo yo vaya agregando otro tipo de sustancia. Hay un estudio, por eso me gusta mucho a veces hablar con tema de evidencia, que decía que mientras más temprana edad yo empiezo el consumo, hay una mayor probabilidad y mayor riesgo a que se desarrolle. O sea, ¿qué buscamos? La enfermedad de la adicción. ¿Qué buscamos? Es dilatar lo más que se pueda, que ese niño o ese adolescente empiece el consumo. Porque tú sabes que el cerebrito tiene una etapa de desarrollo hasta los 26, 27 años de edad. Y un cerebrito que es completamente fértil, yo le empiezo a integrar sustancias psicoactivas, yo voy a quebrar ese proceso natural de crecimiento de ese cerebrito. Y se va a adaptar a una búsqueda constante de dopamina que nada de manera natural me lo va a dar. Entonces, si yo empecé quizás a los 14 años, digamos, con marihuana, que es lo más común que se ve, con marihuana, con alcohol, probablemente ya a los 18 yo voy a estar probando otro tipo de cosas. Entonces es importantísimo esto, de que no normalicemos el consumo de sustancias a temprana edad. Y esto estoy incluyendo el alcohol. Muchas veces aquí yo escucho muchos padres que dicen, mira, yo voy a enseñar a mi hijo a beber, o yo le enseñé a mi hijo a beber, para que sepa. Sí, hay padres que definitivamente le dan un trago o le dan a probar para que no le vaya a suceder alguna cosa negativa en la calle, pero a mí me pareció muy interesante eso de dilatar y veo cómo los padres a todos los niveles hoy día utilizan todo lo que son las redes, los aparatos electrónicos y las redes y los muñequitos, se lo dan a los niños, lo utilizan para ellos poder conversar o dialogar o comer o participar. ¿Qué pasa en ese cerebro de ese bebé o de ese infante? Mira, qué buena pregunta. A mí me invitaron ahora a un evento muy chulo que se llama The Women Experience, que es el 2 de noviembre, y la charla que voy a hablar es de las nuevas tecnologías aliadas o enemigas. Y es una parte muy importante porque hay estudios que evidencian que de cierta edad, digamos de 0 a 3 años, 0 uso de pantalla, luego tú lo vas exponiendo, pero lo más importante de esto es que cada vez que yo expongo a este niño, como hablamos, donde se está desarrollando ese cerebrito, a esta exposición, a este estímulo, yo estoy afectando el desarrollo de ese cerebrito de una manera natural. Entonces, a mí siempre me gusta hacer este ejemplo. Si yo tengo dos carreteras, ¿verdad? 2 vías, donde aquí yo tengo 50 bolitas de dopamina y aquí yo tengo 2 bolitas de dopamina, ¿cuál yo voy a elegir? La que me genere más placer. Claro. Y al final mi cerebrito se va acostumbrando a ese sistema de recompensa de constantemente buscar esa vía. Entonces, si desde muy temprana edad yo expongo a los niños al tema de las pantallas, al tema de estar constantemente en la televisión, no lo estoy robando, para decirlo de esa manera, de desarrollarse, ¿verdad? Y de neurodesarrollarse de la manera más sana posible. Y quizás también de otro tipo de experiencias como son Totalmente. el observar, el investigar, la curiosidad. Entonces, esas cosas no generan el mismo placer. Exactamente. Eso es muy importante que Claro. los amigos que nos ven, pues sepan eso, que darle quizás un celular o con lo que sea, no tiene que ser algo muy
muy fuerte, vamos a decir, de su misma edad, le está robando a su hijo perderse la experiencia de tantas cosas. Y les roba también las emociones, la capacidad de sorpresa, de tan necesarias para las etapas posteriores. Claro, porque ¿qué me sorprende ya? Sí. ¿Qué me sorprende? Si esto es un estímulo que constantemente es como la vía de las 50 bolitas de dopamina, yo estoy constantemente estimulado. Ahora, cuando yo no tengo ese estímulo, que es placentero, que disfruto, No ya saben. jugar basquetbol o jugar soccer con los amiguitos, eso no es placentero, no me da la misma recompensa que yo estar en una pantalla. Entonces yo voy eligiendo esto porque me hace sentir mejor, el sistema de recompensa se activa en ese momento. Pero a mediano y a largo plazo eso es lo que me va a traer consecuencias catastróficas, porque el cerebro se va acostumbrando a ese estímulo y a ese sistema de recompensa activo. O sea que es importantísimo. Aquí, los otros días yo vi, hace como 2 años, vino un señor que se llama Mark Massip, que él es experto en todo el tema de tecnología, y él decía que para él una edad propicia para darle un celular es 16 años de edad. 16 años de edad. Y él decía que las nuevas tecnologías es la heroína del siglo XXI. Oh, wow. Y lo primero que le preguntó al público, ¿ustedes le dieran heroína a su hijo? ¿Ustedes le dieran cocaína a su hijo? Todo el mundo, no, imposible. Entonces, ¿por qué le estamos exponiendo? Y muchas veces este tema de las tecnologías nosotros exponemos, pero sin saber de los riesgos que esto puede generar. No solamente en los cambios del cerebrito, sino también toda la información y desinformación que hay en el tema de las redes sociales. Sí. Hay mucha presión, mucha presión y muchos estímulos y mucha información que quizás yo no estoy totalmente abierto ni estoy totalmente preparado para recibir ni gestionar de una manera adecuada. Son muchos retos sí. Hoy en día. En ese sentido, yo creo que hay países en Europa que prohíben el uso del celular a menores de 15 años. O sea que debemos de imitar ciertas cosas de otros países. No, totalmente. Y si va a haber, pues que sea con una debida información y con ciertas restricciones. Porque al final es, si yo entrego algo, digamos que yo entrego un celular, pero sin informar, ¿para qué sirve el celular? ¿Qué puede pasar si yo soy completamente abierta en el celular? ¿Qué pasa si yo doy mi información? O sea, si yo no informo nada de esto, o sea, los pros y las consecuencias sobre esto, al final no tengo idea qué puede pasar con un niño que no tiene esta información, porque los padres como adultos son los responsables de propiciar esa información, de poder concientizar. Si voy a dar algo, pues déjame prepararte, déjame informarte, y tú teniendo la edad adecuada para tú poder manejarlo y gestionarlo. Porque si no, yo lo que voy a buscar como niño, como joven, es ese placer. Si yo puedo jugar 5 horas, y aquí viene mucho el tema de los límites, si yo puedo jugar 5 horas sin pagar ningún tipo de consecuencias, ¿por qué yo voy a elegir hacer tarea que jugar 5 horas? Claro. Jugar 5 horas es mucho más placentero que hacer tarea. En el sentido de la conectividad, ¿qué pierden estos niños en relación a sus padres? O sea, ¿qué pierden? Se pierde esa relación de afecto, de seguridad, que lo hace todavía más vulnerable en una etapa de desarrollo futura. Claro, y no solamente está con el tema de los padres, es que se pierden hasta en sus propias relaciones con ellos mismos, la conexión emocional con ellos mismos, y por ende esos mismos vínculos hasta con sus pares, con sus amiguitos y con su entorno. ¿Por qué? Porque viene un aislamiento. Si yo creo un mundo paralelo en este mundo de las pantallas, yo me aíslo a este mundo, yo me salgo del aquí y el ahora, yo me salgo de esta realidad y me sumerjo totalmente en un mundo que no existe. Entonces hay aislamiento, tú ves niños y jóvenes que se retraen, tú ves mucha irritabilidad. Entonces ahí me gusta mucho cuando yo hablo con los padres y le vamos a trabajar también con la teoría del modelamiento. Que los padres empiecen a hacer esos cambios, que sean modelos porque yo le puedo decir a mis hijos, mira, no use el celular en la mesa, pero si yo lo estoy utilizando en la mesa, entonces un mensaje es poco coherente. O sea, que los padres pueden poner reglas en casa y decir, vamos todos a conversar acerca de lo que pasó hoy, y él mismo modelar y poner su celular en una canasta o ponerlo a un lado. Correctamente. ¿Eso sería un paso positivo para las familias? Eso sería maravilloso, porque de cierta manera cuando yo empiezo a hacer cambios genuinos en base a lo que yo creo, es como un efecto multiplicador. De repente el sistema empieza a cambiar. Yo siempre le digo a las familias que vienen a consulta, empieza tú
empieza tú a hacerlo diferente, empieza tú a cambiar, empieza tú a modificar diferentes cosas. Y tú vas a ver que el sistema se va a movilizar, que tomará tiempo, que será un proceso, pero yo tengo que empezar a hacer las cosas de manera distinta. O sea que el poner ciertos límites de, mira, en la hora de almuerzo, para estar más presente y consciente, vamos a dejar los celulares fuera de la mesa. También tenemos que estar claros, es un distractor, es un evasor. Entonces, de cierta manera, si yo sé que tener el celular al lado en la mesa me va a generar algún tipo de ansiedad, o yo sé que me van a estar llamando, quizás déjame dejarlo en la sala. De cierta manera, para no tener ese detonante o no tener ese constante que me están llamando, sino yo puedo estar presente y consciente en ese almuerzo. Son pequeños cambios que yo puedo hacer dentro del hogar. Eso es en la casa donde hay menores, en las familias. Pero hablemos de las parejas, hablemos de todo lo que puede causar la tecnología en una relación de pareja. Cuéntame un poquito de eso. Sí, tú sabes que como cualquier tipo, cuando yo hablo de adicción, si hablamos de alcohol, de drogas, siempre nos quedamos en la parte de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Pero la parte conductual me puede llevar a generar los mismos fondos y llevar a la misma miseria que la adicción a sustancias. Quizás uno me van a llevar a tocar fondo más rápido que otro, pero puedo perder absolutamente todo lo que he construido en mi vida, porque la adicción que se caracteriza, porque todas las áreas de mi funcionamiento global como ser humano, a nivel familiar, a nivel social, a nivel personal, a nivel de relaciones, todo se empieza a destruir. O sea, empiezo a pagar consecuencias. Entonces, si cuando yo empiezo, digamos, una relación de pareja, donde se caracteriza por tener buena comunicación, por hacer actividades en conjunto, por esto, yo empiezo a refugiarme en el celular o en la pantalla, lo que sea mi conducta de preferencia, yo voy a dejar de estar presente en la relación y eso va a traer consecuencias. Es lo mismo que yo haga. Imagínate, sustituye eso, el celular, con un tipo de sustancia. Yo voy a dejar de estar presente porque voy a estar refugiada y buscando un estímulo que no lo tengo en la relación de pareja. Entonces, claro que me puede llevar a pagar consecuencias. Yo he tenido en consulta pacientes que han llegado por el tema del celular. Y al final, cuando trabajamos, esto es simplemente una manifestación. El trasfondo y la base de todo esto es que qué está pasando conmigo, que yo tengo que evadir y anestesiar mis sentimientos y emociones a través de esta conducta. Entonces, yo no trabajo el tema de celulares. Eso es lo de menos. Es la base, es el trasfondo. ¿Qué es lo que está pasando conmigo internamente? Que esto es mucho más atractivo que la realidad que yo he construido. ¿Qué es lo que está pasando conmigo que yo no quiero tocar, que yo no quiero visibilizar, que yo no quiero transitar? ¿Se concientiza a la persona del daño que está causando a los demás o la persona llega a esa convicción por las consecuencias que tiene su conducta? Mira, A y B. ¿Por qué? Muchas veces el paciente llega a consulta por el familiar, porque está cansado, porque el familiar está pagando consecuencias, porque ya no aguanta más. O el paciente llega a consulta porque se está dando cuenta de que si no busca ayuda, va a perder a su pareja o va a perder a su familia. Fíjate que los dos están muy conectados. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando llegan familias a consultas y me dicen, mira, que mi hijo que no sé qué hacer, no quiere ayuda, yo le dije, tranquila, vamos a trabajar contigo. Vamos a trabajar contigo como familia, quienes estén disponibles. Si el tema es el hijo, bueno, vamos a trabajar con mamá, papá y con los otros hermanos. Y cuando yo empiezo a trabajar con la familia, el sistema se empieza a movilizar y hay una mayor probabilidad de que este paciente o esta persona que está pasando por un tema de adicción o de abuso de sustancia o de conducta pueda decidir buscar ayuda. Cuando yo empiezo a modificar patrones de conducta. Esa es la realidad. En ese sentido también los adolescentes que tienen el reto ya de aceptación social que viene con la edad, ¿qué factores pueden hacerle que caiga en una adicción y cuáles serían los factores protectores de ese adolescente dentro de los entornos casa y escuela? Excelente pregunta. Mira, yo creo que lo más importante en un niño y un joven adolescente es construir una buena valoración de sí mismo. ¿Que esto qué es? La autoestima. Una buena estima, o sea, una buena valoración de mí mismo. Un niño y un joven adolescente que tenga la capacidad de gestionar sus emociones, que tenga la capacidad de tener una buena relación con sus padres, que haya una apertura en yo poder verbalizar lo que me está sucediendo y que mis padres me escuchen, que
que se enfrenten los problemas, ¿verdad? Que haya límites sanos dentro de la casa. Es un niño que va a crecer con mejores decisiones para tomar, porque va a saber decir que no y se va a poner a él como prioridad. Entonces, lo que se construye en la casa, factores de protección que son importantísimos, es una muy buena línea de comunicación, ¿verdad? Que haya conexión, no tiempo, conexión, tiempo de calidad, donde yo pueda estar presente, donde yo pueda escuchar y ser escuchado, donde hablemos de las emociones. Yo a veces le digo a las familias que trabajo, le digo, oye, pongan 5 minutos en la casa, 5 minutos para desahogarnos, 5 minutos para expresar sentimientos y emociones, cuéntenme. Tú hablaste de darse el permiso o permitirse hablar y hablar y hablar de las emociones y hablar de situaciones o retos o problemas. Esos retos y esos problemas muchas veces no se saben enfrentar porque no ha habido eso anteriormente en la familia. Entonces, estos serían los más vulnerables a que puedan caer en algo más fácil para anestesiar el dolor. Exactamente. ¿Sería recomendable que la escuela informara? ¿Hay algún protocolo cuando ven a un joven en riesgo, a un niño en riesgo? Porque si hay crisis en la familia, quizás la madre o el padre están inmersos en su propia crisis. ¿Cuál es ese protocolo, escuela, casa, para luego llegar a tratarlo ya en sí como paciente en la fundación? Mira, yo siempre digo que esto es un trabajo integral. Esto es un trabajo integral. La concientización y la prevención tiene que venir desde todas las aristas. Desde la familia, desde la escuela, desde los colegios, desde el entorno, pero la parte fundamental es, como tú decías ahorita, es aumentar esos factores de protección y disminuir esos factores de riesgo. Y aumentando esos factores de protección es algo que podemos hacer como familia, generando, teniendo buena compasión, empatía, estando presente, abrir ese canal de comunicación, tener una familia donde haya límites sanos, ¿verdad? Porque muchas veces hay una permisividad, hay una complacencia muy grande y muchas veces eso viene por el mismo miedo al rechazo y al abandono, que si le digo que no a mi hijo no me va a querer. Entonces, yo siempre digo que el mayor acto de amor son los límites, porque en algún momento, quizás en ese momento no lo van a agradecer, pero en su adultez van a estar muy agradecidos de que una persona que en el momento en que ese niño no sabía decir que no, pudieron decir que no por sí mismo. Entonces, esto es un trabajo integral y desde que yo empiezo a ver un comportamiento desadaptativo, empiezo a ver un niño joven que se empieza a aislar, que empieza a tener, digamos, patrones de irritabilidad, que de repente yo veo que hay un cambio muy significativo en su estado de ánimo, ¿verdad? O que de repente si era académicamente le iba muy bien y de repente yo veo que ya está sacando mala nota o no le está yendo tan bien o de repente lo veo que no sale mucho de su habitación. Estas son señales de las cuales yo puedo empezar a buscar ayuda. Y yo siempre digo, no tengo que esperar a que haya un fondo, a que haya un pago de consecuencias tan grande para yo tocar las puertas donde un terapeuta, donde alguien que me informe sobre esto, donde yo como familia puedo empezar a hacer cambios significativos. Entonces yo no tengo que esperar a tocar fondo para buscar ayuda, sino que desde que yo veo un patrón, algo que está sucediendo, que yo sé que quizás no vaya con lo que normalmente ya yo conozco de mi hijo, buscar ayuda, pedir una mano amiga. Muy interesante esta última parte para que tomen nota. Regresamos en breve. Dale las gracias por abrirnos sus puertas para poder traer orientación sobre lo que es la nutrición, para que puedan tener una familia saludable. Yo les exhorto, yo les pido a ustedes que cada día más se esfuercen en poder ser niños y personas de bien hacia el futuro, para que Dios los siga bendiciendo y puedan llegar a una edad adulta totalmente en salud. Y cuenten con nosotros, Sol, para lo que ustedes necesiten. La comunidad educativa nos sentimos alegres y honrados, creciendo en salud, creándole conciencia de la importancia de la salud. Felicitaciones a los gestores de dicho programa y les estimulamos a darle continuidad y extenderlo a todos los centros educativos.
De algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura una importante reforma a la Constitución que incluye temas tales como unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como colocar un candado a la Carta Magna. La Constitución se reformó en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y 278, enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales recibieron el voto favorable de la mayoría de los legisladores. Mientras que en la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo, el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y protección social. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, manifestó que los diputados estudiarán con profundidad el proyecto de ley, escucharán a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. De regreso ya con Dayan Bisonó en este interesante conversatorio. Dayan, la Fundación Fénix tiene años comprobada experiencia y resultados positivos. Así es. ¿Cómo llega una persona a la fundación? Porque quizás el adicto no da el primer paso. ¿Cómo se da eso? Y háblame un poquito de su programa. Mira,
Normalmente, cuando llega un adicto a la consulta, cuando llega un adicto a la fundación, a la clínica, llega o porque ha pagado consecuencias o porque la familia está desesperada y quiere hacer un cambio ya porque no sabe qué hacer. Normalmente, cuando hablamos de un adicto que todavía no ha creado conciencia de enfermedad, hablamos de un adicto que está en negación, hablamos de una persona que está en negación. Cuando un paciente está en negación, ese paciente no tiene conciencia de enfermedad. Y si yo no tengo conciencia de enfermedad, es muy difícil que yo modifique mis patrones de conducta para yo sentirme mejor o para hacer las cosas de manera diferente. Entonces nosotros, los psicólogos, trabajamos mucho por etapas del cambio. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una entrevista motivacional primero, ¿verdad? Evaluamos el caso. Lo más probable es que en ese día, en esa consulta, vaya el paciente con su familiar. Evaluamos el caso, evaluamos en qué etapa de cambio se encuentra ese paciente. Digamos, si en la etapa de precontemplación, que no tiene ningún tipo de conciencia de enfermedad, o si está en la etapa de contemplación, que quizás se reconoce, o en la etapa de preparación, que reconoce que tiene una enfermedad y quiere empezar a hacer el cambio. Uno va haciendo una evaluación, un historial clínico para ir conociendo los factores de predisposición genética, la conciencia de enfermedad, si tiene una buena red de apoyo, si cuenta con los recursos emocionales para poder ya empezar un proceso de tratamiento y sobre todo también de evaluar si ese paciente necesita algún tipo de intervención, ya sea farmacológica con un médico psiquiatra, porque también sabemos que existen estas patologías duales, que adicción con cualquier otro tipo de trastorno mental, pues, depresión, ansiedad, que también puede ser inducido por la sustancia. Entonces ya cuando este paciente llega, el usuario llega allá, nosotros trabajamos con el paciente, trabajamos con la familia, que es una parte fundamental. Porque cuando hablamos de adicción, no solamente nos podemos quedar con la persona que consume sustancias psicoactivas o un tema de conductual. Tenemos que hablar de que hay una familia que por mucho tiempo ha venido luchando con este flagelo que es definitivamente desgastante para el sistema. Entonces la familia termina sufriendo, termina por miedo a perder a este familiar, termina cediendo, termina negociando sus límites, termina en esta permisividad y complacencia constante, como un círculo vicioso. Es como, imagínate que el adicto se monta en el carro en el timón y el codependiente al lado. Entonces estamos todos dando la misma vuelta. Entonces por eso es que nosotros trabajamos paralelamente con el adicto, pero con la familia. Porque un adicto que se trabaja y la familia no, es una familia capaz de boicotear el proceso, pero no de manera consciente, ¿eh? Y una familia que se trabaja, hay una mucho mayor probabilidad de que el adicto busque ayuda. ¿Por qué? Porque va a empezar a poner límites, pero no límites por el otro, límites por sí mismo, para yo empezar a hacerlo diferente. Porque llega una familia sin esperanza, cansado, sufriendo. Esto no es fácil, a nadie le da un manual de cómo luchar con un familiar con el tema de la adicción. Y por eso es que se desarrolla el tema de la codependencia, Ileana, que es esa necesidad afectiva y emocional de querer rescatar, de querer controlar y de querer prevenir que el otro pague consecuencias. Entonces, ¿qué hago? Termino yo fusionada en la identidad del otro y en un sobreinvolucramiento en el otro, tratando de cubrir sus necesidades para que no pague consecuencias. Pero sin embargo, ¿qué está pasando? Que yo estoy siendo facilitador de ese consumo. Esa es la definición de codependencia. Esa es la definición de la codependencia. Ese sobreinvolucramiento de manera excesiva en el comportamiento y las conductas del otro, totalmente desenfocándome de las mías, ¿verdad? Dejándome a mí en un ladito, y mi norte, ¿qué se vuelve? El rescatarte y el prevenir y el controlar que tú pagues consecuencias. Y eso en la adicción, ¿cómo lo vemos en el día a día? Por ejemplo, hay madres que le dan dinero por detrás de los padres, y entonces hay personas que le tapan cosas al otro y no abordan la enfermedad en sí. Entonces eso se pospone. Así mismito. Y te quiero hacer una pregunta a la familia. Creo que ahí pasa algo, vamos a decir, mágico, porque tengo testimonios de familias que han ido al programa y ahora de repente todos han cambiado porque se ve un cambio en la manera conductual de esos padres, en la manera de relacionarse de esos padres e hijos. Y eso es maravilloso porque verlos felices de una manera diferente, o sea, auténtica y genuina, entonces quiere decir que la familia ha cambiado. Totalmente, totalmente. Y esos ejemplos que tú diste, Ileana, es tal cual. Se empiezan estos secretos en familia, donde no le digas a tu papá y yo te doy dinero, o de repente
no quiero que mi hijo pierda la universidad y termino, yo sé que está en consumo, pero termino haciéndole todos los trabajos para que no pierda la universidad, o de repente salgo yo a comprarle la droga a mi hijo, porque estos son casos reales que lo he visto yo en consulta, Claro. para que no le vaya a pasar nada a mi hijo, pero sin embargo me expongo yo con riesgo de que me pase algo a mí. Sí. Entonces, de repente, no pongo límites. Si dije que en esta casa las reglas son que se llega a la 1 de la mañana y mi hijo constantemente llega a las 5 de la mañana y no hay un pago de consecuencias, es muy difícil que se respete este orden, que se respete estas reglas y estas normas que se han establecido en casa. O sea que es como una danza. El adicto y el codependiente tienen una danza. ¿Por qué? Porque el adicto necesita la sustancia para sentirse bien y el codependiente necesita sentirse necesitado. ¿Se rompe ese círculo? ¿Se rompe. puede romper? Correcto, correcto. Entonces, cuando ambos, por eso esto es lo lindo de poder trabajar en esta área, porque cuando tú ves el cambio genuino de una familia, tuvo una familia maravillosa, una familia trabajada, una familia que se ha tenido la valentía y el coraje de dejarse ver y de dejarse transitar estas emociones negativas no, pero incómodas, ¿verdad? Dolorosas. Es una familia maravillosa, porque van a hacer cambios genuinos para que todo el sistema cambie totalmente distinto y no seguir repitiendo lo mismo, esperando un resultado diferente. Entonces, estos casos de éxitos que quizás tú ves hoy en día a estos pacientes tirando para adelante, comprometidos con su trabajo, en una buena relación, haciendo lo que tienen que hacer para sentirse bien. También paralelamente tuvo una familia que se ha trabajado igual y que cada quien está enfocado en sus propios proyectos, sus propios planes, han definido cuáles son esos límites importantes, no negocian sus límites no negociables, priorizan su bloque de bienestar. Entonces ahí tú ves un sistema que se relaciona y se vincula de una manera distinta. Y eso no es agradeciendo a que haya pasado el tema de la adicción, sino agradeciendo que a través de identificar que había la enfermedad de la adicción, fue una oportunidad maravillosa para crecer. No solamente el paciente, sino la familia por completo. Hermoso eso. Háblame un poquito acerca del workbook o cuaderno de trabajo de la codependencia que hiciste con tu colega Osari. Háblame un poquito de eso y si eso es a nivel preventivo, dónde se vende, dónde lo podemos adquirir. Mira, Osari y yo, que somos colegas y trabajamos mucho en conjunto, trabajamos mucho con pacientes que nos llegan con temas de codependencia, ¿verdad? Que es una realidad. Y desde hace mucho tiempo estábamos tratando de ver cómo podemos ayudar de una manera quizás más dinámica, que ellos puedan en sus casas hacer esos tipos de ejercicio y que se puedan quedar con ellos, que se puedan recordar todos los días de todos esos valores, de todos esos recursos que ellos mismos tienen para poder vivir la vida que ellos quieren vivir. Y este workbook nace de nosotros poder crear esta herramienta que sea útil para las personas que lo adquieran, para poder aprender a estar siempre conectado con sí mismo, identificando desde las heridas de infancia, identificando desde qué son los límites, cuáles son mis límites no negociables, qué límites quizás son negociables para mí, de empezar a descubrir cuáles son esas cosas que yo disfruto, de mis necesidades básicas como ser humano. O sea, aparte de cubrir mis necesidades, qué cosas yo disfruto. Porque hay un ejercicio lindísimo de crear ese espacio donde solamente yo disfruto, donde solamente yo, es como mi espacio que yo más disfruto. Y de repente hay un sinnúmero de ejercicios que te llevan a interiorizar y a conectar y a identificar muchas cosas que por mucho tiempo han estado apagaditas. Porque ¿qué pasa con la codependencia? Que no hemos pasado de la vida volcado en el otro. No hemos pasado de la vida totalmente enfocado en las necesidades del otro. Entonces nos olvidamos de nosotros. Entonces este libro es como un recordatorio de que yo soy importante, yo tengo la capacidad. Hay algún ejercicio chulísimo que es el semáforo de la codependencia, donde yo puedo empezar a identificar cuáles son esos patrones que yo empiezo a hacer, donde voy a entrar al rojo, al de alerta, para yo de una vez otra vez retomar y volver para atrás. De mantenerme consciente, porque esto es un trabajo de todos los días mantenerme consciente y en total conexión conmigo misma para yo poder tomar decisiones que sean basadas en lo que me conviene, no en lo que le conviene al otro. Entonces de ahí nace ese libro, de no solamente los pacientes tengan que venir a terapia, sino que puedan contar estos recursos para ellos empezar ese proceso de autodescubrimiento y tenerlo ahí escrito. Y cuando yo tenga alguna duda, cuando me venga ese pensamiento distorsionado, yo puedo ir a mi librito, porque tenemos una parte de distorsiones cognitivas, de ver cuándo esos pensamientos son pensamientos sanos o son pensamientos codependientes.
Porque ahí, por ejemplo, hicimos un ejercicio donde uno de los ejemplos que pusimos es, digamos, vamos a ver, en el tema de no hay límites laboral. Que me hizo un compañero de trabajo que me queda hasta las 9 de la noche. Pero yo sé que cada vez que me quedo hasta las 9 de la noche, yo dejo de estar presente en mi bloque de bienestar, digamos, en mi gimnasio, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Entonces, ¿qué hago? Por miedo a que el otro se sienta mal, o por miedo a que el otro me abandone, accedo, me quedo, me resiento y me pospongo. Exactamente. Entonces ahí hay un ejercicio que dice, ok, ¿cuál es el pensamiento codependiente que me lleva a esa acción? Bueno, si le digo que no, él va a pensar que soy un mal empleado y nadie me va a querer. Ok, este pensamiento ¿tiene algún tipo de evidencia o es un pensamiento codependiente? Ok, es un pensamiento codependiente. ¿Cómo yo puedo reestructurar ese pensamiento por un pensamiento que sea sano? Cuando regresemos, quiero abordar la codependencia en la pareja. Así es que quédese con nosotros. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva, Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando piensas en nosotros? Que recorremos miles de kilómetros por aire, mar o por tierra. Que sin importar el tamaño de tu carga o en donde esté, incansablemente seguimos llevándola a su destino. Satisfacer tus necesidades es nuestra recompensa. La responsabilidad, el trabajo en equipo y la innovación son los valores que nos identifican para poder brindarte un excelente servicio. Conocemos la importancia de acortar las distancias, por eso contamos con oficinas comerciales en todo el mundo y sucursales en República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, Colombia, México, Costa Rica y Puerto Rico. Queremos estar allá donde estés, porque para nosotros, lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Gracias por regresar con nosotros. Dayan, la codependencia en la pareja, ¿qué significa? Mira, la codependencia en sí, cuando hablamos de ese sobreinvolucramiento en la necesidad del otro, yo dejo de cumplir conmigo. ¿Y qué suele pasar? Que no hay un vínculo sano, porque estoy totalmente sobreinvolucrado en la vida del otro, perdiéndome de mí sin cubrir mis propias necesidades, y no estoy satisfecha ni feliz, porque necesito el otro, o necesito sentirme necesitada por el otro para sentirme bien conmigo mismo. O sea, que es un vínculo que está atrofiado. Eso es una realidad. Entonces, lo más importante en esto es que si yo identifico que yo me estoy sobreinvolucrando en la necesidad del otro, que yo no me siento satisfecha, que siento que muchas veces el otro no me toma en consideración, que me cuesta poner límites, que me cuesta decir que no por miedo a que el otro se sienta rechazado, abandonado, que siempre cedo, aún yo queriendo hacer algo que es conveniente para mí, siempre cedo ante las peticiones del otro. Lo más importante y lo que invito a todo el mundo que esté escuchando es que busque ayuda, porque cada vez que yo me priorizo a mí, hay una mayor probabilidad que la relación sea mucho más fértil. Los retreats o fines de semana que haces al año, Relief, ¿qué significan para la persona? O sea, ¿cómo una persona puede acudir a ellos y qué es eso? Mira, Relief nació hace 4 años atrás, de la mano de Osari Lluveres, Xiomara Mayo y yo. Y fue algo mágico, ha sido un sueño para nosotros, porque nació desde la necesidad de crear un espacio solamente para mujeres. Mira, conectado con el tema que estamos hablando, el tema de la codependencia, un espacio donde las personas puedan priorizar su bienestar y que yo no tenga que esperar un fin de semana ni un viaje para yo poder disfrutar, sino de poder enseñarle técnicas y herramientas, de yo poder identificar y sanar muchas heridas, pero también de agregar esos bloques de bienestar en mi día a día. Entonces es el encuentro entre la plenitud y el bienestar. Son espacios de crecimiento, pero espacios también de diversión, pero espacios también de risas. Es empezar a poder conectar con crear una estructura que me funcione a mí, no solamente en lo profesional, ni solamente en las cosas que tengo que hacer, sino en las cosas que alimentan mi alma. Qué bello eso. Bueno, ya saben, pueden aprovechar y contactar a Dayan. Que nos sigan en las redes, Relief Retiro, que ahí se pueden enterar. Interesantísimo el programa que veo que viene del 5º Simposium de la Fundación Fénix. Háblanos un poco acerca de eso, a quién está dirigido y toda la información que nos puedas dar acerca de qué se trata. Maravilloso. Nosotros todos los años, esto es nuestro ya 5º año, hacemos nuestro simposio anual Fundación Fénix, con temas distintos. Este año quisimos volver como a nuestras raíces, como a la base de lo que nace Fundación Fénix. Y el tema es la adicción, el abordaje multidisciplinario de esta. Entonces se van a tocar todos estos temas desde las diferentes disciplinas. ¿En qué sentido? Yo voy a tener, por ejemplo, al doctor Rafael Johnson hablando de la parte de la neurobiología, del tema de la adicción. Voy a tener a la licenciada Paula Cercas, que va a hablar sobre la prevención infanto-juvenil de las adicciones. Al doctor Teófilo Mato, hablando que es médico psiquiatra, el tema de la adicción severa, consideración y soluciones. Yo voy a estar hablando sobre el plan de tratamiento y el rol de la familia. Vamos a tener un sinnúmero de participantes, de expositores que son especialistas en esta área, hablando sobre qué son las adicciones, el enfoque multidisciplinario basado en lo que ellos trabajan, y desde la prevención hasta el acompañamiento. O sea, vamos a abordarlo todo y obviamente el rol de la familia, que es importantísimo. Aquí esto está dirigido para todos los especialistas de la salud, o sea, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales o inclusive cualquier miembro de la sociedad que quiera nutrirse sobre este tema y que sea de interés para ampliar sus conocimientos sobre esta enfermedad. Ah, pero qué bien, estaré pendiente en redes. ¿Alguna conclusión final, alguna recomendación que nos puedas dar a nosotros para alertarnos, para crear conciencia? ¿Qué nos recomiendas tú como especialista? Mira, lo primero que yo diría es que empecemos a ver la adicción como una enfermedad.
que empecemos a romper con ese estigma social de que esto no es una deficiencia moral, esto es una enfermedad que requiere de la empatía, que requiere de la compasión de todos para abordarla, de que tiene solución y de que juntos podemos empezar a crear que haya un cambio en el sistema para poder ser entes productivos en la sociedad, felices y comprometidos con su bienestar. Hay una solución. Desde el primer momento en que yo empiezo a ver que hay un cambio en mí, que hay un patrón de comportamiento, que hay algo que no está funcionando, busquemos ayuda. Aún con miedo, decidamos buscar ayuda, porque se puede vivir una vida mucho más tranquila y mucho más feliz. Un adicto activo no es una persona feliz y plena, es una persona que necesita refugiarse en este tipo de conducta o comportamiento para poder sentirse pleno, llegando a un vacío otra vez. Entonces, hay una solución y estamos aquí para ti. Gracias, Diane, por esta maravillosa oportunidad de conocer más acerca de la adicción y también generar esperanza en las familias y generar esperanzas en que todo se puede sobrellevar y todo se puede solucionar. Mil gracias por acompañarnos y será hasta otra próxima entrega. Gracias a ti.